Vamos a orar pidiéndole a Dios que nos permita escuchar su palabra y que nuestro corazón se disponga a obedecerle. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu presencia aquí. Gracias porque nos permites adorarte. Padre, ahora queremos que nos proveas de tu palabra, que tanto necesita nuestro corazón. Provee, Señor, un corazón sencillo y una voluntad libre para obedecerte. Danos oído limpio para escuchar tu voz. Por favor, Señor, lo necesitamos. Necesitamos también que tú me des la gracia de hablar con sencillez tus profundas verdades, Padre. Por favor, Señor. Todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor y Rey Jesucristo. Amén. 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 Estamos llegando ya al último capítulo del libro de Josué. 6 meses hemos estado hablando de Josué y hoy estamos en el último capítulo. Este capítulo lo vamos a dividir en 2 porciones. Hoy hablaremos de una parte y la otra parte la terminaremos la semana próxima. Así que en este mes de julio terminamos el libro de Josué y comenzamos con las cartas de la prisión del apóstol Pablo. Amén. Así que, hermanos queridos, es el final del libro de Josué, pero también es el final de Josué, porque este es el capítulo que nos va a narrar su muerte. Y a uno cuando piensa eso, eso es impactante, hermano. Dice el versículo 29, después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová. Todos vamos a morir, hermano. Todos vamos a morir. Cuando uno es joven cree que no va a morir. Y cuando uno es viejo no quiere morir. Pero, hermano, indefectiblemente todos vamos a morir. No importa que ha sido un mal hombre, un buen hombre, no importa que ha sido santo o impío, no hay ser humano que vaya a vivir, a no ser que venga el arrebatamiento y nos vayamos con Dios, desaparezcamos así vivos. Pero si no viene todavía nuestro Señor Jesucristo, todos vamos a morir. Y no es problema si vamos a morir o no, el problema es cómo te vas a presentar ante el Señor. ¿Cómo te presentas ante la muerte? Josué se presenta, dice, como siervo de Jehová. Un hombre que ha dedicado toda su vida al servicio. No se presenta como el más rico, como el más poderoso de su tiempo. No se presenta como el más sabio o que dominó todas las ciencias. La Biblia le llama, murió el siervo de Dios. Murió un hombre que quiso obedecer a Dios. Murió un hombre que aplicó toda su vida a querer mantenerse en obediencia a Dios. Por eso la gran pregunta esta mañana es, ¿cómo estás tú? Dile al que está a tu lado, no te duermas, no dejes que el diablo te haga dormir, dile. Porque usted sabe que el diablo, ¿qué tiene? Su violín. ¿Y cómo es? Por eso, no, ¿verdad que esto es espiritual? Porque si ahorita pongo el partido, todito se me despierta. Pero como esto es espiritual, hay que animar al que está a su lado. Y entonces Josué va a dar su último discurso. Y antes de su muerte se le presenta como el siervo de Dios. Y como siervo de Dios que ha servido casi toda su vida al Señor. A los 40 años y se hizo siervo de Moisés, y durante 40 años con Moisés, él sirviendo a Dios, obedeciendo a Moisés. Y después que Moisés muere, Dios le dice, ahora es tu tiempo, y le levanta como el siervo de Dios, y él ahora dirige a Israel por 30 años más. 70 años metido en el servicio a Dios.
con un corazón completo, con un corazón perseverante, y hoy él percibe que va a morir. Él sabe que sus días ya se van a acabar. Y como buen siervo, como buen líder, él tiene que hacer algo con el pueblo de Dios. Ya dio al pueblo de Dios, ya le dio un discurso anterior, en el capítulo 23, como la semana pasada, donde también les hace recordar y les hace tener memoria, pero en ese discurso él apuntaba a amonestar al pueblo de Dios a mantenerse en la palabra, a que no se desvíe ni a derecha ni a izquierda de la palabra, que se esfuerce mucho, dice, en mantenerse en la palabra. Hermano querido, es verdad, hay que esforzarse mucho para mantenernos en la palabra. No es fácil mantenernos en la palabra. ¿Por qué? Porque mantenernos en la palabra tiene que ver con cosas espirituales. Y el enemigo no quiere que tú te hagas un hombre espiritual. El enemigo no quiere que tú te hagas un hombre que tenga la mente de Cristo, que tenga la fuerza de Cristo, que tenga la identidad de Cristo. Porque si tú te vuelves así, todos van a ver la luz de Cristo en ti. Todos van a ver la sal de Cristo en ti. El enemigo dice, no, está bien que vaya a la iglesia, está bien que ore, pero que no obedezca la palabra. Y entonces lo que ven en usted es un religioso, que canta corito, que salen unas gototas de lágrimas de los ojos, pero su vida no tiene ningún reflejo de la luz de Cristo. Su vida no tiene ningún sabor de la vida de Cristo. Pero Josué no es así. Josué es un hombre que ha vivido con todo para su Señor. Y con esa autoridad y con esa seriedad llama a todos a reunirse. Llama a los oficiales, versículo 1 dice, vamos a tratar de ir hasta el versículo 15 hoy día. Comencemos del versículo 1, dice, reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Todos, hermanos. Los líderes del pueblo de Israel se presentaron, tanto líderes religiosos como líderes de la administración civil. Y es importante, hermanos, que Josué no llamó a todo el pueblo, sino a las autoridades, a los líderes del pueblo. ¿Por qué, hermano? Porque es el líder, ese hombre que lidera, es el llamado a hacer ver al pueblo, a la tribu, a su comunidad, a su célula, la voluntad de Dios. Es el hombre llamado a encaminar a su familia, a su célula, a su iglesia, hacia la voluntad de Dios. Por eso la importancia del liderazgo que Dios te ha dado en la vida, hermano amado. Y usted puede decir, pastor, yo no soy ni líder aquí en la célula, pero usted es líder. Lo más probable es que tenga hijos. Y si no tiene hijos, lo más probable es que usted tiene una profesión donde lidera a mucha gente. Así que siempre va a ser usted un líder. El problema es a dónde le lleva. El líder bueno, el líder que está consagrado a Dios, siempre va a ser un hombre que los lleva a Dios, que los conduce a la palabra, que no se desvía a derecha ni a izquierda, sino que dice, así dice el Señor. Así dice su palabra. En esto vamos a caminar. Y así debe ser el padre. Así debe ser el esposo que es cabeza de hogar. Traer a los hijos y decirle, vamos a caminar por acá. Esto no se debe caminar. Aquí no debemos tropezar. Vayamos tras esto. Y por eso lo reúne a todo el liderazgo. ¿Dónde lo reúne? Lo reúne en Siquem. Siquem es un lugar especial. Número uno, porque es estratégico para el discurso que va a dar. La cantidad de líderes que tenía el pueblo de Israel era enorme. Él tiene 110 años. No sabemos si tenía la voz que yo tengo, que a veces, ya sé que a los 110 años no tenía ya más voz. Y por eso también algunos autores dicen que lo citó en Siquem, porque Siquem era un lugar estratégico para que poder hacer resonar la voz.
como estaba entre dos montañas, el monte Gerizim y el monte Ebal, Siquén era como un anfiteatro natural, como un resonador, de tal manera que él pueda hablar, y dice que ese resonador hacía que la voz humana se extendiese largas distancias, tan solo por la forma en que tenía ese lugar. Miren cómo Dios produce y da un lugar, y este hombre ve este lugar propicio para que su voz pueda llegar con claridad a todo el liderazgo. Pero no solamente Siquén es importante por el lugar, por el sonido, sino también Siquén tiene una rica historia de compromiso, de pacto. Ahí es donde Dios se presentó por primera vez a Abraham. Aunque Dios le llamó a Abraham desde Harán, desde Ur de los Caldeos, después a Harán, por primera vez se le reveló en Siquén. Y cuando Abraham vio a Dios y se reveló, él por primera vez levantó ahí un altar para el Señor. Fue su primer lugar de adoración a Dios que levantó Abraham. Pero no solamente Abraham, también ahí Jacob, regresando ya después de haber huido de su hermano Esaú y fue a Harán y se formó su familia y pasaron 20 años. Jacob regresó de este lugar a Harán y estaba yendo camino otra vez a la tierra prometida y se queda en Siquén. Pero esa noche Dios le dice: aquí no te debes de quedar, tú tienes que ir hasta Betel. Ahí es el lugar donde tienes que estar. Y cuando Jacob escucha eso de Dios, le dice a toda su familia: saquen todos los dioses que están ahí escondidos que ustedes tienen. Sus esposas, sus hijos, sus sirvientes, sacan cantidad. Y él enterró todos esos ídolos, esas estatuillas ahí en Siquén. Así que ese lugar se vuelve especial porque hay compromiso, hay pacto, hay adoración, pero también se vuelve importante porque ahí se enterró los restos de José, un hombre de fe, un hombre que dijo: yo sé que Dios nos va a sacar de aquí. Así que cuando nos saque de Egipto, de esta esclavitud, no dejen mis huesos aquí. Lleven y entierren en la tierra que Dios nos va a dar. Así que en Siquén se enterró los huesos de José. Mire qué rica historia de este pueblo. Y por lo que va a decirles y por lo que va a invitarles Josué a los líderes del pueblo de Israel, es importante esta historia. Todo el pueblo está ahí reunido. Todo el pueblo quiere escuchar a Josué y Josué va a hablar. Pero aunque Josué va a hablar, en esta oportunidad Dios va a hablar a través de Josué. Josué va a hacer el papel de profeta. Por eso que dice el versículo 2: y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová. Las palabras que les voy a decir no son como las siento, no son como yo la veo. Así dice Jehová. Esto es lo que Dios quiere decirles. Y eso es lo que vamos a ver. El tema de hoy día es un llamado al servicio con compromiso. Hermano querido, yo he visto en mi hogar algo impactante en ese tiempo de la adolescencia y la juventud. Es bien notorio, no sé si les ha pasado a ustedes, pero sucede que cuando el niño pasa a puber y después a adolescente, hay algo que en el cerebro ocurre, que tú le puedes dar todo al niño y sigue ingrato. Y tú, por querer ganarte su corazón, le sigues dando y él sigue ingrato. Y yo he visto padres a veces: no, tengo que comprar su bicicleta porque ya me ha prometido que va a cambiar. Y le da su bicicleta y peor se vuelve. ¿Usted ha visto eso? Eso es natural en nuestro corazón, la ingratitud. Pero cuando pasa los 18 años,
o sobre todo cuando tiene su hijo, ¡pum!, se revienta algo en el cerebro y comienza a recordar lo que su padre y su madre ha hecho. Y muchas veces hemos tenido hijos adultos con familia que van donde su papá llorando y dice: perdóname, no había entendido esas cosas que tú me cuidabas. Perdóname porque te he peleado, porque no me dejabas salir, no me permitiste, porque yo te decía, ya no quiero estudiar esta carrera, y tú me dijiste, no, sigue. Y perdóname porque si tú me hubieses permitido, no hubiese llegado a ser profesional, pero gracias porque me has mantenido ahí. Como que el cerebro volvió a ver las cosas de la manera correcta. Y esto es lo que Dios quiere hacer con nosotros esta mañana a través de Josué. Por eso que antes de demandar un servicio, antes de llamarte a ti a servir, antes de llamarme a mí a un compromiso de una entrega total, Dios quiere hacer lo que Josué hizo con el pueblo de Israel. No les puso primero la demanda. Él se fue primero a hacer recordar de dónde los tomó, de dónde los sacó, qué hizo por ellos. Así que vamos a esta primera parte. Dios le recuerda su gracia, su amor, su fidelidad al pueblo de Israel. Primero, a sus antepasados. Miremos del versículo 2 hasta el versículo 7. Dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham, de Nacor, y servían a dioses extraños. Mas yo los tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di a Isaac. A Isaac di a Jacob y Esaú, y a Esaú le di el monte de Seir para que lo poseyese, pero a Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y a Aarón, herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué a vuestros padres de Egipto. Y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual os cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Dios comienza a hacer memoria y a hacer recordar al pueblo de dónde los tomó. Y por eso va primero a Abraham. Y hermanos queridos, nosotros cuando leemos pues a Abraham, a Génesis capítulo 12, vemos a Abraham siguiendo a Dios. Y vemos a Abraham teniendo esa fe y esa confianza. Y muchas veces cuando pensamos a Abraham, pues, wow, por eso es que Dios le eligió a Abraham, amén. Por eso, Abraham fue especial. Abraham tuvo un lindo corazón. Pero Dios nos quiere hacer recordar que eso no fue así. Abraham no fue como Jeremías, que fue elegido desde el vientre de su madre. Dice aquí el versículo 2. Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Taré, padre de Abraham y de Nacor. ¿Y qué dice? Y servían a dioses extraños. Abraham nació en un pueblo idólatra. Abraham nació con padre idólatra, un pueblo pagano. Su forma de adoración era aberrante al corazón de Dios. En ese lugar nació Abraham, con esa familia. Así que su principio de Abraham no era buena. Por la forma en que Abraham vivía y que había aprendido de su familia, él merecía el rechazo, el desprecio de un Dios santo. Pero Dios está diciendo aquí, pero Abraham, a pesar de donde inició, a pesar de donde vivía y se movía, de ahí le tomé. Ahí le escogí, ahí le hice mío. No por lo que él era, no porque tenía buena
descendencia, buena ascendencia, buen linaje familiar. No, su linaje estaba manchado, su linaje era idólatra, no merecía, pero ahí le elegí y le escogí. ¿De qué habla eso? Gracia de Dios, bondad de Dios inmerecida, que no mereciendo que un Dios santo se acerque, el Dios santo se acerca y le muestra su amor. Y hermano querido, ese inicio de Abraham a veces refleja mi inicio, su inicio. Muchas veces nos olvidamos como cristianos de dónde nos tomó el Señor, los vicios que teníamos, las formas en las que vivíamos, el corazón orgulloso, avaro que teníamos. Y Dios nos sacó de ahí, de ser personas que ni siquiera ni el perro nos respetaba, porque vivías una vida tan desordenada. Como alguien dijo, nadie daba por ti ni 50 céntimos. Pero ahí Dios te vio. Y ahí Dios te escogió y te eligió. Eso no es por cuanto tú hiciste. Eso no es por cuanto tú tuviste. Eso es misericordia de Dios, que aunque no merecía su amor, Él te amó a ti primero. Amén. Por eso Dios dice, te voy a hacer recordar en dónde te tomé. Pero no solamente le tomó a Abraham, sino también que Abraham le escogió, le salvó, pero también le da dirección en la vida. Abraham en ese lugar idolátrico ya se daba por muerto, viejo, su esposita también viejita, sin hijos. Seguramente estaba como algunas personas cuando no conducen bien esto de no tener hijos, a veces se amargan, a veces reniegan mucho. Y seguramente Abraham también estaba así. ¿Para qué tengo tanto si no tengo ni hijos? Pero Dios lo salva, lo elige, pero no te lo elige, le da dirección. Ahora Abraham, sígueme, porque ahora yo sé a dónde llevarte. ¿Qué muestra eso? Que cuando Dios nos toma, no volvemos a ser gente sin propósito. Ahora sabemos que vamos camino al cielo, amén. Ahora sabemos que vamos camino al cielo, que no hay nada que me impida llegar al cielo. ¿Por qué? Porque Dios me escogió, porque Dios me eligió, no porque soy bueno, sino por gracia. Por eso que el apóstol Pablo dice que por fe somos salvos, no por obras, no por lo que haces, no por lo que tú eres, sino por la fe en esa obra preciosa de Cristo, para que nadie se gloríe. Así que Abraham comenzó a tomar dirección, y era un hombre que tenía un pastor que le decía, no, Abraham, por ahí no, por acá. Y hermano, eso refleja también nuestras vidas, amén. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos acercado a Dios en los peores momentos de nuestras vidas, en crisis emocionales, crisis depresivas, crisis de identidad, crisis de no saber con quién casarme, y hemos estado con varios chicos, varias chicas y no sabíamos quién, y ahora has venido a Cristo y Cristo ha dicho, detente. Yo tengo tu esposo, yo tengo tu esposa, pero detente porque yo tengo lo mejor para ti. Y ahora donde tu corazón está reposado, sabiendo que el Padre va a buscar lo mejor para nosotros. Amén. Pero no solamente le cuidó, no solamente le dio dirección, sino también aumentó su descendencia. Versículo 3 dice, y tomé a vuestro padre del otro lado y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia. Hermano, que nos aumente la descendencia ahora. Y en el tiempo de Abraham más, era una de las más grandes bendiciones. Tener muchos hijos en ese tiempo, hermano, era lo mejor de lo mejor.
Porque el hijo representaba que iba a haber fuerza para el trabajo, iba a haber fuerza para la construcción, iba a haber fuerza para hacer todo lo que se quería. Y Abraham no tenía ni uno. El útero de su mujer estaba seco, pero Abraham estaba siguiendo a un Dios que dijo que para mí nada hay imposible. Y en su tiempo correcto, Dios le regaló, abrió el útero y le regaló un hijo. Y de ese hijo salieron 2, y de esos 2 salieron 12, y de esos 12 se hicieron hasta que llegó a ser todo un pueblo. Miren la bendición de Abraham. El solamente hecho que le haya dado un solo hijo, Abraham tendría que haber sido el hombre más agradecido para Dios. El solo hecho de haberle rescatado, darle dirección, Abraham tendría que haber sido el hombre más agradecido a Dios. Y allá está apuntando el Señor, está diciendo: quiero llevarte a que tú entiendas por qué te voy a demandar un servicio completo. Quiero llevarte para que tú entiendas por qué voy a pedir que amor con amor se paga. Esa es la canción, ¿no? Y a eso va Josué. Pero no solamente le hace recordar de Abraham, sino le hace recordar de Jacob, que como Jacob descendió a Egipto. Versículo 4 dice, la última parte: pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Yo envié a Moisés, Aarón iría a Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué a vuestros padres de Egipto. Cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballería. Jacob desciende a Egipto con 70 personas en un tiempo de hambruna. Dios le dice: vete a Egipto, ahí está José, ahí hay comida. Y Jacob se va. Y en ese lugar, Jacob y su descendencia comienza a multiplicarse. Comienza a multiplicarse. De tal manera que en los 400 años que Jacob pasó en Egipto, de 70 personas que ingresaron, terminaron siendo casi 2 millones. Y la Biblia dice que los egipcios se dieron cuenta: estos parecen conejos. Todos son mellizos, cantidad. Se multiplican mucho. Y dijo: no, vamos a esclavizarlos, vamos a oprimirlos. No pueden hacer eso. Y la Biblia dice que cuanto más les golpeaba, más les maltrataba, más se multiplicaba. Dios bendiciendo a un pueblo. Paréntesis, ¿no te ha pasado a ti también así? ¿No te ha pasado que en ese trabajo donde más te han afectado, ahora te están bendiciendo? ¿No te ha pasado eso a ti? Con esa profesión que parecía que, ay, no me gusta. Ahora te dice: Señor, gracias que me has dado esto. Porque ahí estoy siendo bendecido. De eso está hablando. De que hay cosas que han pasado de forma sobrenatural en nuestra vida, que deberíamos recordar para decir: por esto te voy a agradecer. Por esto te voy a servir. Y cuando los egipcios se pusieron bravos, Dios escuchó el clamor de ellos y los sacó. ¿No te pasó a ti también? Que cuando te diste cuenta que ese pecado te destruía, estaba destruyendo el hogar, tu familia, tu vida, ese vicio estaba haciéndote de lo peor. ¿No te acuerdas que clamaste al Señor y: Señor, ya no quiero esto? Perdóname, ya no quiero esta vida, dame esa nueva vida. ¿No te acuerdas que Dios vino ese momento, te dio vida, te tocó, cambió, te hizo nueva criatura, te rescató del pecado? Pues Dios también hizo así con Abraham y toda su generación. Los salvó, los rescató, los cuidó, los protegió. Fue como pastor para ellos. Fue su guerrero que peleaba por ellos. Todo. Y Dios le dice a través de Josué al pueblo: recuerda de dónde te he tomado.
recuerda lo que he hecho yo por ti. Pero no solamente con sus antepasados. Del versículo 8 al 13, Dios les va a decir, mira ahora lo que estoy haciendo con ustedes. Ya no con sus antepasados. Dice, yo os introduje en la tierra de los amorreos, que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos y poseíste su tierra y los destruí delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, y peleó contra Israel y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente y os libré de sus manos. Pasaste del Jordán y viniste a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, heteos, jereseos, heveos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. No solamente recuerden de Abraham, no solamente recuerden de Jacob y de los patriarcas, ahora vean lo que yo he hecho por ustedes. Es fácil decir, sí, yo vi a mi mamá que Dios le ayudaba, pero a ti, ¿no te ayudó el Señor? ¿No te rescató, no te proveyó? Enemigos más grandes tú pudiste enfrentar, no porque tenías la capacidad, amén. Pudiste enfrentarlo porque Dios peleaba por ti, dice. Él peleaba por ti. Hermanos queridos, yo cuando me pongo a pensar, mira, mucha gente cree, yo he entrado a la universidad porque yo estudié. No, hermano, usted ha entrado porque Dios quiso. Dios quiso que usted entre. Y Dios quiso que entres a esa profesión. No es porque seas más inteligente y más sabio, sino porque Dios dijo, yo tengo un plan para él, que entre. Y muchas veces delante de Dios nos volvemos arrogantes, orgullosos, pensando que las cosas que tenemos, ese negocio, esa empresa, ese lugar de trabajo, yo lo hice, yo lo conseguí. No, es Dios que peleó por ti para ponerte donde estás. Dios quiere que recuerde eso. Pero no solamente Dios peleó contra enemigos que tú veías, sino el versículo 8 dice, 9 y 10 dice que peleó contra enemigos que tú no veías. Balaam, un profeta falso, pero dice la Biblia que con lo que él decía se cumplía. Paréntesis, eso es para saber que un don de Dios no nos hace santos. Yo puedo tener el don de sanidad, don de profecía, pero eso no implica que yo sea santo. Y aquí está el mejor ejemplo, porque este hombre era un corrupto, se dejaba vender por dinero, pero su profecía siempre era valedera. Y Balac le llama a ese profeta y dice, ven, maldíceme a Israel. Israel estaba en su campamento, él no sabía lo que estaban haciendo otros. Israel estaba en su campamento, pero el rey Balaam dice, ven, maldice. Pero Dios se enfrenta a Balaam y le dice, escúchame bien, no puedes decir nada contra ese pueblo. Lo que yo te diga, tú lo vas a decir. Ya, Señor. Y se fue Balaam. Y Balaam le dice, ven a esta esquinita, maldícelos. Y Balaam quiere maldecir, pero de su boca sale bendición, y serán benditos, y serán prósperos. Y viene el rey Balac y dice, oye, ¿qué te he dicho? Que los maldice, no los bendigas. Es que no puedo, lo que Dios ponga en mí voy a hablar. Y después va, ya ven al otro ladito, ven, del otro ladito vas a ver, mirar mejor. Y le pone al otro lado, ahora sí maldícelo. Y él comienza y le salía pura bendición. Oye, ya vamos al monte, le hace subir al monte. Ya, de aquí sí está más bonito. De aquí sí le maldice. Ya, maldícelo. Y esa tercera palabra que sale de este hombre sale, qué hermosos son las tiendas de Jacob. Qué orden se ve en cada tribu. Hermano, eso refleja la iglesia. La iglesia tiene que ser una iglesia en orden. La iglesia tiene que ser una iglesia que camina hermosa. Amén. Ojalá de ti y de mí diga la gente,
qué hermoso ese padre de familia. Qué hermoso cómo conduce a sus hijos. Qué hermosa esa mujer que era una rabiosa, una vengativa. Qué hermoso es Dulce. Qué hermoso ese hombre que maltrataba, abandonaba a sus hijos. Ahora es un hombre responsable. Qué hermoso es ver esos hombres. De eso está hablando. Y hermanos queridos, ¿cuántos de ustedes tal vez hasta brujería les han hecho, pero nada les ha afectado? ¿Por qué? Porque están protegidos. No hay nada que nos pueda tocar. Por eso si usted es cristiano y usted está teniendo miedo de la brujería, algo está mal en usted. Porque el cristiano no tiene nada que temer, solamente a Jehová. Ese es nuestro corazón. Y así Dios le dice, mira, todo esto he hecho por usted. ¿Y cuál sería lo razonablemente lógico como respuesta de un pueblo que ha sido salvado, protegido, cuidado, direccionado, dándole tierras que no eran de él, viñas que no había sembrado? ¿Cuál sería la reacción lógica de respuesta ante todo ese amor, esa gracia? ¿Cuál debería ser? Mucha gente le termina diciendo a Dios, gracias, estoy muy agradecido, 1000 gracias. Y otro, 10,000 gracias. No. ¿Cuál es la respuesta lógica de un pueblo que recibe amor, que recibe gracia, que recibe perdón? Es el servicio a Dios. La mejor manera de ser hombre agradecido es servir a Dios. Y eso nos lleva al segundo punto, el llamado al servicio con compromiso. Dios los hizo recordar, como esta mañana te he hecho recordar, amén. ¿A cuántos Dios le ha hecho recordar de dónde le sacó? ¿De qué los protegió? ¿Qué ha dado Dios para ustedes? Cuando no tenías para pagar tu alquiler, cuando no tenías para pagar tu universidad y tus pasajes, por ahí encontraste algo, por ahí alguien proveyó. Cuando nadie te iba a pagar esa matrícula, por ahí alguien dijo, oye, yo te pago esa matrícula. Cuando viniste de Venezuela y no había nada, Dios proveyéndote. No por tu buena pinta, Tony. Es Dios. Y la respuesta es, ¿qué hago con lo que Dios ha hecho? Y aquí viene el llamado de Josué, versículo 14. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y verdad. ¿Qué demanda Dios? ¿Qué pide Dios? Ante tanto amor, ante tanto cuidado, ante tanta protección, victoria que ha dado, ¿qué demanda? Servicio. Mira lo que dice Josué. Ahora pues, no dice mañana cuando mis hijos crezcan, mañana cuando termine mi doctorado, no, mañana cuando me sane, no, dice la palabra ahora. ¿Por qué no mañana? Porque mañana no existe y no sabemos si tú también. Por eso que siempre Dios es ahora. El tiempo de salvación es hoy, dice. Y muchos han postergado y no ha pasado nada. ¿Ves? Yo postergué, no pasó nada. Sí, hermano, y usted le puede seguir postergando, pero no sabemos si mañana vendrá. Y si viene, no sabemos si vendrá para ti o para mí. Por eso Santiago dice, ahí esos arrogantes y orgullosos que dicen, yo haré esto y haré lo otro y levantaré lo otro y ya tengo el plan. Y nunca han consultado a Dios. Y nunca han pedido dirección. Ellos más bien deberían decir, si Dios quiere, voy a lograr esto. Si Dios me da la fuerza, si Dios me prolonga un poquito más mi vida, yo me preparo, pero si Dios quiere. Eso es lo que Josué está diciendo.
ahora pues, no mañana. ¿Qué vamos a hacer ahora, Josué? Teman a Dios y sírvanle con integridad y verdad. Son dos cosas. ¿Usted se ha dado cuenta que Dios no pide muchas cosas? Dos cosas pide. Teman a Dios. Hermano querido, estos pequeños pasajes se parecen idéntico a la carta del apóstol Pablo a los romanos. El apóstol Pablo, en la carta de los romanos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, usted va a encontrar que nos va mostrando todas las bendiciones y la provisión de Dios, producto de la obra de Cristo. Nos dice cuál era nuestra condición: perdidos, muertos en el pecado. Después nos dice que comenzamos a ser salvos, rescatados, perdonados, justificados, hechos nueva criatura, regenerados, transformados. Pero sobre todo nos dice, y te sellaron con el Espíritu Santo. Hay una marca de Dios en ti, dice. Todo eso Cristo ha hecho. Nadie puede contigo porque Dios mismo está a tu favor. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Te perdonó, te dio bendiciones en lugares celestiales en abundancia. Te justificó, nadie puede condenarte. Te hizo cercano a Él. Te llenó de su paz, de su gracia. Todo eso hizo Dios por ti en Cristo, dice el apóstol Pablo. Y cuando va a entrar al capítulo 12, versículo 1 y 2, mire lo que dice. Usted va a ver como que si Josué también está hablando ahí. Mire lo que dice. En la versión PDT dice así: por eso, hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, te ha salvado de un vicio, te ha arrancado de algo destructivo. Hoy eres un hombre de bien, hoy tienes familia, hoy te llaman papito. ¿Por qué? Por las misericordias de Dios. Por las misericordias de Dios, dice el apóstol Pablo. Ahora pues, que Dios ha mostrado, les ruego que muestren ese amor a ese Dios que les mostró tanta misericordia. Le dice, les ruego que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios. Esa es la ofrenda realmente que tiene sentido. Esa es la ofrenda que realmente Dios quiere. Esa ofrenda es su vida, debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. ¿Cuál es la ofrenda que Dios busca de ti? ¿Cuál es la ofrenda? Tu vida, tu tiempo, tu juventud, tu vejez, porque es la única que tenemos, ¿sí o no? Tu profesión. Dice, todo tu vida, conságralo a Dios. Sírvele a Él. Dedícate solamente a Él para poder agradarle. Pero ¿cómo voy a poder dedicarme a Él? ¿Tendré que abandonar todo mi trabajo? ¿Tendré que dejar de mi profesión? No. Lo que Dios está diciendo es, todo lo que eres y lo que tienes, ahora úsalo para que el reino de Dios se expanda. ¿Eres viejita? Visita a otras viejitas. En ese consultorio de geriatría que están puras viejitas, vete con tu, ¿cómo se llama? Con tu tríptico. Y hay tan puras viejitas, pásales. Sirve a Dios. Eres ingeniero, haz una buena obra. No robes, pon bien el cemento, los fierros. Y eso está sirviendo a Dios, porque dice, ese hombre es de Dios. Eres de otra profesión, haz íntegro tu profesión.
Cumple con lo que debes cumplir. Eres un siervo de Dios, pues sé un siervo íntegro en tu forma de vivir, en tu forma de actuar. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, toda tu vida entregada a Él. Pero muchas veces no vemos así la vida, ¿ven? También vemos como que es pérdida servir al Señor. ¿Qué líder de célula? Voy a perder tiempo. Y yo no tengo tiempo. Le estás diciendo al Dios que te dio el tiempo. No tengo tiempo para Dios. Lo que sí quiero es que me bendiga, ábreme puertas, Y por eso venimos a un ayuno y digo, ábreme puertas. Pero para servirte, no me pidas más. Eso parecen los jóvenes adolescentes, ¿no? Ingratos, que creen que se lo saben todo. Así que Pablo le está diciendo a la iglesia lo que Josué le está diciendo a los israelitas. Les está diciendo, ahora que saben quiénes son, ahora que saben de dónde Dios les tomó, de dónde vienen ustedes los judíos, cómo los protegió, cómo los cuidó, de dónde los rescató. Ahora que saben eso, su respuesta más sensata es sírvanle a Dios. Paguen con amor al que te dio todo su amor. Hermano querido, es impactante eso. En estos días, el sábado, el viernes fue, viene a la casa una persona buscándome como pastor, diciendo, pastor, no era la persona, era su familiar que lo trajo. Mi hermana está totalmente mal. Entonces cuando llega donde mí, yo le digo, ¿qué fue? ¿Qué pasó? Y me dice, su hijo ha muerto. Hace 5 días su hijo ha muerto. Y la señora parecía en otro mundo, no lloraba, no estaba así. Fuera de sí estaba la señora, sus ojos abiertos, pero en otro mundo. Son 5 días que no duerme. No llora, no ha hecho nada. Se ha quedado así. ¿Cuántos años tiene su hijito? 15 años ha tenido. ¿Qué pasó? Se suicidó. Yo le dije, señora, no entiendo tu dolor. No comprendo lo que está habiendo en tu corazón. Pero quiero llevarte a quien sí te entiende. Porque él sí perdió un hijo. Él sí dio su hijo. Él sabe lo que produce perder un hijo, el dolor en el corazón. Y él te va a entender y te va a consolar. Y nos fuimos a la oración y buscamos de ella a Dios. Y la señora se aquietó, se tranquilizó y se fue a su casa. Ese es el Señor. Por eso Él demanda, te di todo. Dame todo, dice el Señor. No quiero partes. No quiero pedazos. Yo lo di todo por ti. Muchas veces hermanos, ni aguantan estar en el culto. Por eso a veces cada 15 días les veo. Ni siquiera eso puedes dar. No puede ser. No puede ser. Qué gratitud aquel que lo dio todo. Eso es una ingratitud. Y por eso Pablo dice, teman a Jehová. Porque ¿qué es el temor a Dios? Sino el respeto, la honra, la reverencia. Es el sentido de admiración. Yo a veces cuando estoy ahí me pongo a ver cómo a usted adora. Y hermano, cuando veo caras, debe ser incrédulo, digo. Porque el creyente sabe que está Dios. Sabe que estamos adorando a Dios. Y yo no lo veo, pero sé que está aquí. Que tiene un respeto y una admiración a su majestad. Pero no solamente eso, sino también que es una obediencia amorosa. Porque cualquiera puede obedecer, hermano. Si yo soy violento y le golpeo, usted va a obedecer. Si usted está en la cárcel y yo soy su verdugo, usted va a obedecer. Si usted
es un esclavo, yo soy un amo violento, malicioso. Usted va a obedecer por temor, por miedo, pero Dios no quiere que obedezcas por eso. Dios quiere que obedezcas porque has entendido que Él te amó primero, que Él hizo todo por ti, que no hay forma en que puedas pagarle todo lo que ha hecho por ti. Como alguien dijo, así tuviese 1000 vidas, no podría pagar lo que Dios ha hecho por mí. Y hermano, usted no tiene 1000 vidas, una. Y a las justas esa viva la estás viviendo para ti. En vez de vivir para Dios. Y hermano querido, mucha gente en la actualidad teme a todo. Teme a la enfermedad. Ay, algo será, ya está. Teme al jefe, teme a la policía. Bueno, si eres pericote, teme a la policía. Teme a todos. Teme al juez. Teme al brujo. Teme a la brujería. Temen a ser abandonados. Temen a los problemas económicos que se van a venir. Temen a la visita médica que le van a decir, tu colesterol está alto, estás muy gordo, baja, ahorita te da un infarto. Por eso no van ni siquiera a la visita médica. Temen a todos. Pero este siglo no teme a Jehová. ¿Y cómo sé que no teme a Jehová? Mira sus decisiones tan dolorosas y equivocadas que hace. No esperan que Jehová diga ahora. No, ya oré. ¿Pero ya te respondió? No, pues ya oré. Ah, pues ya tú lo tenías todo planificado. Ah, ya tú lo tenías todo hecho ya. Lo único que fui a decirle, mira, te digo, es como cuando a veces el hijo, como le digo, siempre voy a hablar de los adolescentes porque ahí he visto más ilustraciones. Que se cree grande, está adolescente, dice, papá, te vengo a decir que me voy a ir a tal. Uno le escucha, así, ya. Pero quiero que me des 50 soles. No quiero. Tú dices que vete, pues. A veces somos así. Nosotros le hacemos el plan a Dios y bendíceme. Y Dios dice, no, ¿por qué? Hermanos amados, la gente ha llegado a temer a todos, pero menos a Dios. No le respeta, no le obedece. Y hermanos queridos, debemos de cambiar si nos está pasando eso a nosotros. Tal vez aquí nomás respeta usted a Dios, pero en su casa no es así. En su hogar usted no está así. En su trabajo no está así. Tal vez requiere que vuelva otra vez a tener temor de Dios. ¿Por qué hay que temer a Dios? Uno por lo que ha hecho, pero también tiene que tener temor de Dios, hermano, porque Él es Dios todopoderoso y que puede cumplir toda su palabra. ¿Cómo que puede cumplir toda su palabra? Sí, hermano. Él va a cumplir todo lo que ha prometido. Como cantábamos, ¿no? Él proveerá, ¿verdad que proveerá? Porque así dice su palabra. Mi Dios pues suplirá todo lo que me falte. Pero también Él va a cumplir todas las advertencias que te ha dicho. No con esa filistea, no con esa filistea. Te van a lograr la vida, te van a lograr. No, pero tú dices, sí, pues recibe lo que yo te he dicho que no. Dios va a cumplir sus advertencias, sus juicios. Por eso, si yo entiendo eso, mejor tengo miedo. Dejo así, Señor, ya entendí. Esto es interesante. Estamos en una sociedad que cree que Dios es tan bonachón. Es un Papá Noel que no va a hacer nada. Él es bueno, siempre es bueno. Lo dice Santiago, no te engañes. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, cosechará. Hermano querido, tal vez lo que estás viviendo es cosecha. Y tú le estás llamando prueba. Estoy pasando por prueba. No, estás cosechando lo que sembraste. Estás cosechando lo que sembraste. Porque todo lo que el hombre siembra va a cosechar. Todo lo que el hombre busca va a encontrar.
¿Por qué mi hijo no es así? ¿Por qué mi hija no es así? Pero cuando sembraste palabra de Dios en tu hija, cuando te diste tiempo por tu hijo, lo único que hacías es vivir para el trabajo, vivir para tal o cual cosa, pero sin dar tiempo a la familia. Todo lo que el hombre siembra, cosecha. Lo que pasa es que pensamos que no vamos a cosechar porque la fruta no sale al día siguiente, ¿sí o no? ¿Usted ha visto árboles que hoy día se siembran y mañana hacen fruto? No hay. La fruta aparece en años, en meses. Por eso tenemos que tener temor a Dios. Pero no solamente hay que tener temor a Dios, sino, dice Josué, hay que servirle. ¿Y cómo tengo que servirle? Con integridad y con verdad. ¿Qué es integridad? Con todo el corazón. Es completo. No con una parte, no con un poquito, es con todo. Sírvele con integridad. La palabra integridad en el hebreo denota plenitud, algo entero, no a medias. Hay que aprender a servir a Dios con todo el corazón. ¿Por qué hay que aprender a servir a Dios con todo el corazón completo? Porque eso es lo que Él demanda. Sírveme con integridad. Y servir con integridad significa que le voy a servir sí o sí, al margen de lo que me venga. Si hoy día me enfermo, si hoy día pasa eso, no importa. He decidido servir a Dios toda mi vida. Integridad en el servicio significa que voy a servir al Señor, aunque nadie más quiera servir al Señor. Servir al Señor significa hacer el trabajo desde el inicio hasta el término. Servir al Señor con integridad también significa que no voy a decir, ya me cansé, mucho ya estoy haciendo, que lo hagan ellos. Nada hacen ellos. No. El que sirve con integridad dice, yo sirvo a Dios por lo que Él hizo en mí. No me tiene que pagar nada, le debo mucho a Él. De eso se trata. Por eso, hermanos, Dios nunca va a aceptar un servicio a medias. Nunca va a aceptar un servicio con doble corazón. Él busca un solo corazón. Y es verdad, hermano, que cuando somos bebés o niños en la fe, servimos a Dios incompletamente todavía, porque todavía nuestra cabecita no ha entendido de dónde Dios nos ha sacado, qué es lo que ha hecho en mi vida y cuánto ha pagado. Pero a medida que vamos creciendo en la fe nos damos cuenta, wow, el Dios Santo, el Hijo de Dios, sangre divina se ha derramado por este pecador. No, necesito servir a mi Señor. Por eso cuando el cristiano va creciendo, hermanos, si una de las cosas denota que el cristiano está creciendo y crece, es que el servicio se hace algo inherente a él. No puede haber un cristiano maduro, crecido, que no sirve. El servicio se vuelve algo que está ahí, porque entendió quién lo llamó, quién lo tomó. ¿Cómo hacemos ese servicio de manera práctica? Y ahí dice en versículo 14, quitad pues vuestros dioses de los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, servid a Jehová. ¿Cómo lo hago de manera práctica? Saca de tu corazón todo ídolo, todo otros dios que está ocupando ahí. Pastor, pero yo solamente tengo a mi Dios, en mi casa ya no tengo ninguna virgen, ningún santo, ya he botado todo. Claro, pero Dios no está diciendo saca de tu casa, saca de tu corazón todos esos dioses. Sí hay dioses en el corazón. De muchos de nosotros hay dioses que es el dinero. Que si te ofrecen dinero y si ves que ese negocio te va a ir bien, no importa que haga daño a otros, tú lo vas a vender esa cerveza. Eso es que tienes amor al dinero. Pesa más el querer dinero que decirle yo te sirvo con integridad, Señor. Sí hay otros dioses. Cuando buscas deleite y placer, y ese deleite y placer es más fuerte, que te lleva todos los días a ir ahí, y hasta las noches te quedas ahí,
y después no puedes leer ni tu Biblia, no puedes ni siquiera hacer, ahí tú estás mostrando quién es tu Dios. Saquen esos dioses para que su servicio sea con temor y en integridad. Sáquenlos. Son costumbres antiguas que a veces se ha tratado de venir de generación. Dice, en tu generación, corta eso. Ya no vivas así. Cambia, porque vas a servir al Señor. ¿Por qué tengo que sacar esos dioses de mi corazón? Porque Jesús dijo, nadie puede amar a dos señores. Josué no les dice, ¿van a servir? No. Van a servir sí o sí. El problema no es si vamos a servir. El problema es ¿a quién vas a servir? Hermano, el ser humano ha nacido para ser esclavo. Sí, hermano. El ser humano ha nacido para ser dependiente de alguien. Y si no es dependiente de Dios, lo más probable que es dependiente de el diablo y sus ídolos. Porque nadie puede ser libre. O sirves a Dios, Jesús dice, o sirves a las riquezas o al dinero. O sirves al Dios que es la verdad, o sirves a cualquier ídolo que es mentira. O sirves a la justicia que es de Dios, o sirves al pecado que te trae muerte y tribulación. Todo está ahí. Así que Josué dice, no hay más que elegir. No hay muchas opciones. Usted es esclavo. Lo único que le toca elegir, ¿de quién va a ser esclavo? Y ahí donde se escucha a Josué decir, pero yo y mi casa. Yo en mi casa he decidido servir al Señor. Hermano, esto solamente lo puede hacer un hombre íntegro y espiritual. ¿Sabe por qué? Josué no es un padre como yo o un padre como mi hermano. ¿Cómo se llama usted? Joel. Como mi Joel, que tiene su pequeñito, que este pequeñito le va a seguir por todos lados a Joel. Porque es bebé. Josué tiene 110 años. Tiene sus hijos grandes, tiene nietos. Pero dice, yo y toda mi familia serviremos a Jehová. ¿Por qué puede decir eso? Porque es un hombre que ha pasado horas y horas sembrando palabra, sembrando oración, sembrando fe en sus hijos, de tal manera que él está confiado que ninguno de sus hijos va a dejar de servir al Señor. Por eso dice, yo y mi casa sirvo al Señor. Amén. Paréntesis, padre, ¿estás haciendo eso con tu hijo? ¿Con tus hijos? ¿O lo único que a tu hijo le estás dando es una buena ropa de marca? Y por tener tus hijos ropa de marca, tú no estás en casa. Es terriblemente, hermano, lo que aquí dice, si os parece mal servir a Jehová, ¿cómo? Hermano, hay gente que cree que es malo servir a Dios. Y cuando ven a un hombre metido en las cosas de Dios, metido en la célula, metido en el servicio, metido en la alabanza, y para aquí, y está allá, y ayuda, le dicen, ¿cómo desperdicias tu tiempo? Tú eres exagerado, extremista eres tú. Te estás desperdiciando. Por gusto pierdes tu vida. Ese mismo hombre, cuando le ve a él otro hombre que abandona el servicio de Dios y se pone a estudiar su maestría y se pone a trabajar desde 3 de la mañana, 12 de la noche, y trabaja y no ve a sus hijos y no ve a la familia, ¿sabes qué le dicen? Ay, qué trabajador, wow, qué ambicioso eres. Tú sí. Mira, hermano, esa es la locura de este mundo, que siempre va a aborrecer al que se dedica a servir al Señor. Así que si tú decides servir al Señor, no te preocupes de lo que van a decirte. Preocúpate de lo que va a decir el Señor. Amén.
porque siempre van a aborrecer a aquel que sirve al Señor. Y todo aquel que sirve al Señor ha tenido sus luchas en casa. Amén. Amén, los esposos. ¿Qué dice la esposa? Metida en la iglesia, no traes nada. Pero uno sabe que Dios proveyó. Cuánto me alegra que nuestros hijos no saquen nuestra mente. Amén, Lucho. Porque si no, no hubiesen logrado estudiar la universidad. Pero Dios le dio una mente buena, inteligente, sabia. Eso fue regalo de Dios. Amén. Hermano, eso es lo que Dios hace cuando se le sirve. Por eso hoy, esta tarde, quiero terminar diciendo: escojan hoy a quién van a servir. Si quieren, quédense como están. Si quieren, digan: qué pesado es servir a Dios. Pero si quiere, hoy diga: Señor, perdóname, no entendí todo lo que hiciste por mí. No entendí lo que pasaste por mí, la protección que tengo en ti. Perdóname que te he servido incompleto, poquito. Ahora sí me dedico a mi célula, ahora sí te sirvo, ahora sí quiero un día levantar una célula, quiero ser un líder, quiero ser un buen padre. Señor, yo quiero eso. Cierre sus ojos, querida iglesia. Ore ahí al Señor. Dígale así al Señor: Señor, cambia mi corazón. Ya no quiero ser ingrato, quiero ser un hombre agradecido. Y mientras la iglesia está orando, está arreglando con Dios, quiero invitarte a ti, amigo, amiga, que por primera vez nos visitas. Es tu tiempo de entregar tu vida al Señor. Hoy has escuchado que el Santo de los Santos entregó su vida por ti. Que sangre divina se derramó en aquella cruz para perdonarte y sacarte de la muerte y trasladarte a la vida. No te vayas a tu hogar sin Cristo. No te vayas a tu hogar sin decirle a Dios: Señor, perdóname, me arrepiento, te entrego mi vida. Y si tú quieres hacerlo esta mañana, levanta tu mano, quiero orar por ti. ¿Habrá alguien que quiere entregar su vida a Cristo? Levanta en alto tu mano, quiero verlo. Levanta en alto y yo quiero ese Cristo. Levanta tu mano en alto. ¿Habrá alguien que por primera vez quiere entregar su vida a Cristo? Levanta en alto tu mano. No tengas miedo. Dios te bendiga, mujer. Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más? Sé valiente. Cobarde hay que hacer para lo malo. Cobarde hay que ser para las cosas impías que hacemos. Pero sé valiente para decir: yo quiero caminar con Cristo. Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Levanta tu mano en alto. Quiero ver si tú también quieres que te llevemos en oración a Cristo Jesús. ¿Habrá alguien más? Ponte de pie, querida mujer que has levantado tu mano. Ponte de pie. Dile así, ahí en el lugar donde estás, dile así al Señor: Señor Jesús, gracias te doy, porque hoy he escuchado que tu Hijo, tu precioso Hijo, murió en la cruz por mí, siendo yo pecadora, siendo yo una mujer que siempre te ha dado la espalda. Perdóname, me arrepiento, límpiame, lávame, dame de tu Santo Espíritu esta mañana, Señor. Porque en esta mañana te confieso como mi Señor, como mi Salvador. Y decido vivir para ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Yo quiero invitarte a ti, iglesia. No pierdas todavía este momento. ¿Cuántos le quieren decir al Señor: Señor, ya entendí, yo también decido servirte con todo mi corazón, con integridad? Habrá alguien que le dice esta mañana: yo, Señor, he vivido para mí nomás. He vivido para agradarme, yo ahora quiero vivir para ti. Ya entendí lo que has hecho por mí. Ya entendí cuánto te debo. No hay forma de poder pagar el perdón que me has dado, la paz que me has dado, que has arreglado mi familia, mi corazón, mis temperamentos. Yo quiero vivir para ti. ¿Habrá alguien más? Póngase de pie si usted toma esa decisión.
Pero si te parece malo servir al Señor, no lo hagas. Dile, no, yo voy a servir a mis dioses todavía. ¿Qué es servir a Dios ni qué es servir a Dios? Yo No, tengo todavía mis no. dioses. Yo tengo mis dioses. Pero dice, pero yo escogí servir a Jehová. Cierra tus ojos y dile así al Señor Jesús: Señor Jesús, perdóname. Perdóname, Señor. Aunque recibí todo de ti, provisión, perdón, redención, justificación y sobre todo el poderoso Espíritu Santo, no he estado viviendo en esa integridad. Hoy, Señor, decido servirte con todo mi corazón, con toda mi mente, con todas mis fuerzas. Y oro, Señor, porque me capacites a hacerlo con toda integridad y en verdad. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor.